mucho antes de que existieran los grandes imperios de los Andes, mucho antes de que los incas construyeran su famosa red de caminos. Ya había algo moviéndose a través de la cordillera, un movimiento constante. Personas, alimentos, minerales y tejidos viajaban por uno de los territorios más difíciles del planeta, porque cuando hablamos de los Andes no nos referimos a una sola región. La cordillera de los Andes atraviesa todo el oeste de Sudamérica, desde las montañas de Colombia, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia, hasta llegar a los extremos del sur en Chile y Argentina. Más de 7.000 kilómetros de cordillera, desiertos donde casi no cae lluvia, altiplanos a más de 4.000 metros de altura, montañas que parecen muros interminables, y valles separados por enormes distancias, y sin embargo, durante miles de años, culturas muy distintas lograron conectarse a través de todo este territorio. Pero aquí aparece un misterio. En los Andes no existían caballos. No había bueyes tirando de carros, ni vehículos con ruedas que transportaran mercancías. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo lograron mover un mundo entero a través de la cordillera? La respuesta no fue una máquina, fue un animal que cambiaría para siempre la historia del mundo andino. La llama. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Un continente imposible de cruzar. Moverse por los Andes nunca ha sido sencillo. La cordillera atraviesa todo el oeste de Sudamérica durante miles de kilómetros, creando uno de los paisajes más extremos del planeta. En algunos lugares, la tierra se convierte en desierto. El Atacama, por ejemplo, es uno de los territorios más secos del mundo. En otros sectores, el terreno se eleva hasta formar vastos altiplanos a más de 4.000 metros de altura, donde el aire es escaso y el frío domina gran parte del año. Entre estas regiones aparecen valles fértiles, montañas abruptas y rutas naturales que serpentean entre quebradas y cordones montañosos. Cada zona presenta desafíos distintos, pero todas comparten algo en común. Mover personas o mercancías a través de este territorio siempre ha sido difícil. Durante siglos, muchas civilizaciones del mundo dependieron de animales fuertes para transportar cargas. Caballos, bueyes, camellos, animales capaces de arrastrar carros o cargar grandes pesos durante largas distancias. En los Andes, sin embargo, esos animales nunca existieron. Tampoco existían vehículos con ruedas capaces de cruzar montañas, desiertos o altiplanos. Y aún así, el movimiento nunca se detuvo. Durante miles de años, alimentos, minerales, textiles y objetos rituales comenzaron a desplazarse entre regiones muy distintas del mundo andino. La pregunta inevitable es ¿cómo? La respuesta estaba allí desde hacía miles de años. En las laderas de la cordillera, los pueblos andinos habían domesticado un grupo de animales perfectamente adaptados a la vida en altura: los camélidos andinos. En los Andes existían 4 especies principales. 2 de ellas eran salvajes: la vicuña, pequeña y veloz, famosa por producir una de las fibras más finas del mundo, y el guanaco, un animal resistente que aún recorre grandes extensiones del sur andino. Las otras 2 especies fueron domesticadas por las sociedades prehispánicas: la alpaca, criada principalmente por su lana y base de una de las tradiciones textiles más sofisticadas de América, y la llama. Más grande y robusta que las demás, la llama cumplía una función distinta: era el animal de carga del mundo andino. A diferencia de otros animales domésticos, la llama estaba perfectamente adaptada al terreno montañoso. Podía caminar largas distancias, resistía el frío y la altura, se alimentaba de vegetación escasa y, lo más importante, podía transportar carga. Una sola llama podía llevar entre 20 y 30 kilos durante varios días de viaje. Puede parecer poco, pero cuando muchas de ellas se movían juntas, el resultado cambiaba por completo. Así comenzaron a aparecer las caravanas,
grupos de llamas guiadas por caravaneros que atravesaban montañas, desiertos y altiplanos transportando bienes entre distintas regiones. Lo que parecía un territorio imposible de recorrer empezaba a transformarse en algo distinto. Un espacio en movimiento. La vida de las caravanas. Las caravanas no se movían solas. Detrás de cada grupo de llamas existían personas que conocían profundamente el territorio. Los caravaneros. Durante generaciones, muchas comunidades andinas desarrollaron una relación estrecha con estos animales y con los caminos que atravesaban la cordillera. Su conocimiento del paisaje era esencial. Sabían dónde encontrar agua en medio del desierto, qué rutas evitar durante el invierno, dónde se abrían pasos naturales entre montañas y qué valles ofrecían refugio después de largas jornadas de viaje. Las caravanas podían estar formadas por decenas de llamas, en algunos casos incluso más. Cada animal transportaba pequeñas cargas cuidadosamente distribuidas para no sobrecargar su peso. El avance era lento pero constante. Las caravanas caminaban durante varias horas al día, atravesando altiplanos, desiertos y valles, hasta llegar a lugares donde podían descansar y reorganizar el viaje. Estos trayectos podían durar días, a veces semanas. Pero las caravanas no eran simples expediciones comerciales, eran parte de la vida cotidiana de muchas comunidades andinas. Las familias participaban en distintas tareas relacionadas con el movimiento de bienes. Mientras algunos hombres guiaban las caravanas a través del territorio, muchas mujeres desempeñaban un papel fundamental en la economía que sostenía estos viajes. Eran responsables de producir textiles, preparar alimentos conservados para el camino y organizar intercambios dentro de las comunidades. El tejido, por ejemplo, no era solo una actividad doméstica, era una forma de conocimiento transmitida entre generaciones. Los textiles podían convertirse en bienes de intercambio que viajaban junto a las caravanas hacia regiones lejanas. De esta manera, el movimiento de llamas por la cordillera no solo conectaba territorios, conectaba también a las personas que habitaban esos paisajes. Cada viaje fortalecía relaciones entre comunidades, intercambios de productos y redes de cooperación que permitían sobrevivir en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Poco a poco, los caminos recorridos por estas caravanas comenzaron a formar algo más grande, una red que conectaba desiertos, montañas y valles a lo largo de toda la cordillera. Los nodos del intercambio. A medida que las caravanas comenzaron a recorrer distancias cada vez mayores, algunos lugares adquirieron una importancia especial. Eran puntos donde distintos caminos se encontraban, lugares donde viajeros de regiones muy distintas podían intercambiar bienes, información y conocimientos. En medio del desierto de Atacama, uno de los territorios más secos del planeta, existía uno de esos nodos. Un pequeño oasis rodeado de arena y montañas, San Pedro de Atacama. Puede parecer un lugar aislado, pero durante siglos ocurrió exactamente lo contrario. San Pedro se convirtió en un punto estratégico para las caravanas que cruzaban el mundo andino. Desde allí partían rutas que conectaban distintos paisajes del continente. Hacia el norte, los caminos conducían al altiplano boliviano y a las regiones altas del sur del Perú. Hacia el oeste, descendían hacia la costa del Pacífico. Hacia el este, atravesaban pasos cordilleranos que llevaban a los valles del actual noroeste argentino. Y hacia el sur, continuaban a lo largo de los oasis del desierto. Las caravanas transportaban productos que cada región producía de manera distinta. Desde el altiplano podían viajar lana, carne deshidratada y minerales. Desde la costa llegaban pescado seco, conchas marinas y sal. Desde los valles agrícolas circulaban maíz, ají y textiles. Estos intercambios permitían que comunidades separadas por cientos de kilómetros accedieran a recursos que no existían en su propio entorno. Las caravanas no solo movían objetos, movían relaciones entre territorios. Por eso, lugares como San Pedro de Atacama no eran simples asentamientos en medio del desierto. Eran puntos de encuentro dentro de una red mucho más amplia. Una red que comenzaba a conectar distintos mundos del paisaje andino.
Y a medida que estos caminos se multiplicaban, el movimiento de bienes empezó a revelar algo más profundo. El mundo andino no estaba dividido en territorios aislados, funcionaba como un sistema, el sistema de los Andes. Para entender por qué las caravanas eran tan importantes, es necesario observar algo fundamental del paisaje andino. La cordillera no es un territorio uniforme. A medida que la altitud cambia, también cambian el clima, la vegetación y los recursos disponibles. En pocas horas de viaje es posible pasar de valles templados a altiplanos fríos o descender hacia regiones cercanas al desierto. Cada uno de estos espacios ofrecía condiciones distintas para la vida. En los valles más bajos podían cultivarse maíz, ají y diversos productos agrícolas. En las zonas altas predominaba el pastoreo de llamas y alpacas. En la costa se obtenían recursos marinos y en los oasis del desierto se desarrollaban pequeños sistemas agrícolas adaptados a un entorno extremadamente seco. Ninguna región tenía todo lo necesario para vivir, pero juntas podían complementarse. Durante siglos, las sociedades andinas aprendieron a organizar su vida aprovechando distintos pisos ecológicos. Comunidades ubicadas en diferentes altitudes mantenían vínculos constantes para intercambiar recursos y productos. En este sistema, el movimiento era esencial. Las caravanas permitían que bienes producidos en un lugar llegaran a territorios donde no podían existir. Textiles de lana podían viajar hacia los valles. Maíz cultivado en tierras más cálidas podía llegar a comunidades del altiplano. Conchas marinas provenientes del océano podían aparecer en regiones situadas a miles de metros de altura. Así, el mundo andino comenzó a funcionar como un sistema de complementariedad. Cada región aportaba algo distinto, y las caravanas de llamas mantenían ese equilibrio en movimiento. Mucho antes de que existieran los grandes imperios, los Andes ya estaban conectados por esta lógica de intercambio, una lógica que más tarde sería organizada a una escala aún mayor. Cuando llegaron los incas, cuando el imperio inca comenzó a expandirse por los Andes durante el siglo XV, encontró un territorio que ya estaba en movimiento. Mucho antes de la formación del imperio, caravanas de llamas recorrían desiertos, altiplanos y valles conectando comunidades distantes entre sí. Las rutas no eran improvisadas, eran caminos conocidos, transmitidos de generación en generación por caravaneros que conocían cada paso de montaña, cada oasis y cada valle donde era posible descansar. Los incas comprendieron rápidamente el valor de estas redes. En lugar de reemplazarlas, decidieron organizarlas. Bajo el gobierno del imperio, muchas de estas rutas comenzaron a integrarse en un sistema mucho más amplio. El Capac Ñan, una red de caminos que llegaría a extenderse por más de 30.000 kilómetros a lo largo de la cordillera. Estos caminos conectaban ciudades, centros administrativos y regiones productivas de todo el imperio. A lo largo de las rutas se construyeron tambos, lugares donde viajeros y caravanas podían descansar y abastecerse. También se establecieron depósitos de alimentos y bienes destinados a sostener el movimiento a través del territorio. Pero incluso dentro de este sistema imperial, las caravanas de llamas siguieron desempeñando un papel esencial. Eran ellas las que transportaban los bienes que mantenían en funcionamiento la economía del imperio. Las mismas caravanas que durante siglos habían conectado a comunidades antes de la expansión incaica. En cierto sentido, el imperio inca no creó el movimiento en los Andes, lo amplificó, tomó una red que ya existía y la organizó a una escala nunca antes vista. Así, los caminos imperiales se convirtieron en la columna vertebral de un sistema que llevaba siglos funcionando, un sistema sostenido por comunidades, caravaneros y miles de llamas que seguían recorriendo la cordillera, la red que movía los Andes. Después de recorrer desiertos, altiplanos y valles, algo comienza a volverse evidente. El mundo andino nunca fue un territorio aislado. Durante siglos, muchas comunidades aprendieron a convivir con una geografía extrema, organizando su vida alrededor del movimiento. Las caravanas de llamas conectaban regiones separadas por cientos de kilómetros. Transportaban bienes que no existían en otros lugares.
pero también transportaban conocimiento, relaciones y formas de entender el territorio. Cada viaje reforzaba vínculos entre comunidades. Cada ruta recorrida ampliaba una red que se extendía a lo largo de toda la cordillera. Mucho antes de los imperios, los Andes ya funcionaban como un sistema sostenido por la cooperación entre regiones distintas y por miles de caravanas que mantenían ese equilibrio en movimiento. Durante generaciones, los caravaneros aprendieron a leer el paisaje, a encontrar agua en medio del desierto, a reconocer pasos seguros entre montañas, a entender cómo distintos territorios podían complementarse. Así, la cordillera más larga del planeta dejó de ser una barrera. Se convirtió en un camino sostenido por comunidades, por conocimiento transmitido de generación en generación y por un animal que permitió mantener ese movimiento durante siglos. La llama. Hoy, en distintos rincones de los Andes, ese sistema no ha desaparecido del todo. En el altiplano del Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste argentino, todavía existen comunidades donde las llamas siguen siendo parte esencial de la vida cotidiana. Pastores que continúan guiando a sus animales a través de montañas y altiplanos. Familias que mantienen rutas tradicionales utilizadas desde tiempos antiguos. En muchos de estos lugares aún se hablan lenguas que nacieron mucho antes de la llegada de los europeos. El quechua, el aymara, lenguas que siguen transmitiendo conocimientos sobre el territorio, los animales y los ciclos de la naturaleza. Las llamas todavía proporcionan lana para los tejidos andinos. Ayudan en el transporte en zonas donde los caminos modernos apenas llegan. Y siguen siendo parte de ceremonias y tradiciones que conectan a las comunidades con su entorno. En muchos pueblos de la cordillera, las mujeres desempeñan un papel fundamental en esta continuidad cultural. Son ellas quienes mantienen vivas tradiciones textiles que se remontan a tiempos prehispánicos. Tejen prendas que no solo protegen del frío, sino que también transmiten símbolos, historias y conocimiento. En cada hilo se guarda una memoria del territorio. Cuando observamos hoy a una caravana avanzar lentamente por los Andes, no estamos viendo solo un vestigio del pasado. Estamos viendo la continuidad de una forma de vida que ayudó a conectar uno de los territorios más complejos del planeta. Una relación entre comunidades, animales y paisaje que ha sobrevivido durante siglos. Porque en los Andes, algunos caminos nunca dejaron de recorrerse. Este video fue solo una parte de una historia mucho más grande. Una historia donde caminos, caravanas y comunidades ayudaron a conectar uno de los territorios más diversos del planeta. Pero los Andes aún guardan muchos otros secretos, civilizaciones olvidadas, rutas antiguas, patrones que solo aparecen cuando miramos la historia con atención. Ahora queremos saber algo de ti. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? ¿Conocías el papel que tuvieron las caravanas de llamas en el mundo andino? ¿Te gustaría que en próximos episodios exploremos otras rutas, culturas o misterios de las civilizaciones americanas? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Porque Historylab no es solo un canal, es una comunidad de personas curiosas que buscan entender la historia más allá de lo que normalmente se cuenta. Si este viaje te ayudó a ver el pasado desde otra perspectiva, puedes apoyar el proyecto suscribiéndote al canal, dejando tu like y compartiendo este video con quienes también sienten curiosidad por las historias ocultas de América. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo viaje.